Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema en cálculo integral sobre la integral definida. Esto corresponde a la unidad 3. Nos dice que la integral definida es una integral que está definida como un límite. Este límite puede calcularse con las fórmulas de integración inmediata. Para calcular el valor de la integración definimos y evaluamos primero en el límite superior y después en el límite inferior, ya después de que se hizo la integral o se resolvió la integral. Entre estos valores nos dice que la integral definida es un cálculo que se puede realizar utilizando una definición, y la definición va desde la integración de a hasta b sobre una función que tiene como diferencial y la cual es igual al límite donde n tiende al infinito y su suma es de n hasta i1 de esa función, donde su diferencia de los límites nos varía y es respectiva a un cociente. Tenemos dentro de la integral definida varias propiedades, de las cuales dos funciones pueden ser integrables solo si se verifica que hay una linealidad, si son continuas, si toda función constante en un intervalo dado es integrable, donde la integración se verifica por medio de la diferencia de los límites y estos pertenecen a un espacio. La invariación y frecuencia y la trasladación es integrable para todo valor que tiene una constante que pertenece a los reales. También hay otra propiedad de comparación, donde dice que dos funciones son integrables si y solo si unas son diferentes de cero, otras son diferentes o mayores a cero, y la función es integrable y b si una función es continua en m y n como el mínimo y el máximo valor respectivamente. Para hacer el cálculo de la integral definida, solo como dijimos, se tiene que evaluar ya después de que se integró citada función. La función varía empezando por el límite superior y restándole el límite inferior, lo cual nos va a dar una respuesta a una constante. También aplicamos el límite de límites correspondientes a un cambio de variable. Esto es hacer un cambio de variable para integrales definidas. Es muy similar a hacerlo con integrales indefinidas, pero con un paso adicional: tomar en cuenta los límites de integración, que son a los que nos referimos o encontramos. Y esto es cambiar cada límite que tenemos, tanto el límite inferior como el límite superior, por un cambio de límite. Cuando se cambia y se ve, es algo parecido, pero a diferencia tenemos que igualar los límites. Para que los límites no deban permanecer iguales, encontramos otros que son parecidos a ellos y les asignamos un límite inferior y un límite superior. También tenemos un límite donde el cambio de variable es encontrarlo directo. Ahí mismo podemos hacer el cambio sin modificarlos para que al final nos puedan dar los resultados. Y tenemos como usando el cambio de variable en las integrales definidas, siempre debemos tomar en cuenta los límites de integración. Para esto también lo podemos aplicar a la integral definida como una función que se usa para calcular el área de recintos planos, los cuales están limitados por curvas y rectas. De igual manera, tenemos que hacer esa aplicación a áreas ya sea tanto positivas como negativas, pero no tenemos áreas negativas, solo podemos restarlas de acuerdo a la función y el tipo de lugar geométrico que tengamos, ya sean en ondas, en parábola, en hipérbola, lineal, un área delimitada por medio de varias rectas, ¿sí? Y también aquí podemos utilizar de forma paramétrica el cálculo de estas integrales para realizar por medio de coordenadas polares y darle una amplia extensión donde aplicamos senos y cosenos. Asimismo, si nos dan tangentes o cotangentes, pues podemos hacer el intercambio utilizando la trigonometría. Su representación geométrica de una integral, esta está definida en base a la representación del resultado que corresponde al área bajo la curva. Si es continua en el intervalo de integración, esta función de una variable real continua en un intervalo se define como el área de la región del plano XY limitada entre la gráfica de la función
de las abscisas y las ordenadas, lo que nos representa que es el área que se puede tener tanto signo positivo en el intervalo de integración como valores negativos cuando se toman valores negativos dependiendo del signo de la función y dependiendo su espacio o su límite inferior o inferior. Cabe hacer notar que en todos los casos la integral definida representa un área, esto es que la interpretación física de sus resultados depende de la naturaleza de las magnitudes que describan las abscisas y las ordenadas. Suponiendo que ambas representan distancias, el resultado de la integral definida es un área, pero si la ordenada representa la velocidad de un punto móvil y la abscisa corresponde es el tiempo cuando el punto tiende a una velocidad. La gráfica se refiere a la curva de la velocidad del movimiento y el área bajo ella entre dos ordenadas a la distancia que hace recorrido en el intervalo de tiempo considerado, y esto es una aplicación a la física. También utilizamos la regla del trapecio. La regla del trapecio es una de las fórmulas cerradas de integración numérica de Newton-Cortés. Consiste en estimar el valor de integración a través de la suma de áreas, de las cuales en un intervalo se ejecuta haciendo que cubra la región limitada por la curva de los en el eje Y o en el eje X, y en esa aproximación se formen trapecios pequeños integrándolos a un polinomio de grado 1. Se toman y se trazan cada uno de los subintervalos hasta obtenerlos en la suma, por la cual obtenemos el área de ese lugar geométrico. También tenemos el área de trapecio compuesto, el cual nos lleva a ajustarla un poco más. En la regla de Simpson es otra de las fórmulas cerradas de integración numérica Newton-Cortés, que consiste en estimar el valor de la integral a través de la suma de áreas de regiones limitadas por parábolas que contribuyen a la región limitada en el eje de las X, un intervalo donde se aproxima la función del integrando por medio de un polinomio de grado 2, y esto es donde se aplica la regla de Simpson 1/3, que consiste en tomar el área bajo la curva entre tres puntos para formar la regla correspondiente. Y como caso especial también tenemos que la regla del trapecio se puede ajustar por medio de cuotas de error que nos ayudan a establecer un mecanismo más efectivo tanto en la regla de Simpson como en la regla del trapecio.